Seguimos acá en Chilecito. José puso el GPS, nos quedamos sin señal. Y la calle se terminó. Supuestamente, según el Google. Según Google se terminó, pero nosotros estamos continuando. Estamos yendo para un lugar cerca del río Amarillo, acá en Chilecito, y vamos a ver dónde terminamos. A veces nos gusta, ¿no? Como que ir a lugares sin saber cómo es, sin investigar nada, sin saber el camino, sin saber dónde vamos a llegar. Sí, la verdad que a veces está bueno, como que le da un toque de aventura, ¿no? Si vos vas y ya sabés todo lo que va a pasar y todo, está bueno porque estás tranquilo, pero por otro lado está bueno también ver, no sé a dónde voy a llegar. Capaz que no llegamos a ningún lado, nos ha pasado de que hemos hecho esto y no llegamos a ningún lado. Ay. Por suerte ahora hay bastante solcito acá, ¿no? Está bueno porque de día en Chilecito hace calor, estamos en remera. Sí. Pero de noche hay que abrigarse. Sí. El Parrón. Llegamos a la 3. ¿Cómo que llegamos a la 3, José? No. Es el Parrón. ¿Estamos en la estación 3? No puedo creer. ¿Dónde es la estación 3? ¿Acá? ¿Qué? El Parrón. El Parrón es la estación 3. Me estás jodiendo. Vamos a preguntarle a este. Al perrito vamos a preguntarle. ¿El Parrón es acá? Ah, creo que no. Ah, o sí. ¿Es acá el Parrón? Dice que sí. Vamos a subir un poquito más. Decime que nos subimos a la estación 3, a la cual nos dijeron que no nos metamos porque Eros no iba a poder subir. Y se ve que se está complicando el camino. Fer, o sea, no tenemos gasoil. Marca rojo. No, José, me estás jodiendo. Sí, marca rojo. Le voy a preguntar a esta gente a ver si es acá la estación 3. Y si podemos bajar el río. Hola, ¿qué tal? Una pregunta, ¿esta es la estación 3? ¿Cómo? ¿Esta es la estación 3? Tenés que seguir derecho. Ah, ¿derecho? Vas a llegar al río Amarillo, haces 30 metros y está para la estación 3. Camino a Huachín, estación 3. ¿Y se pone mucho más complicado que esto? Y, tranquilo con esto. ¿Y el camino se puede ir al río acá, por acá? Acá la bajada, cuando haces la bajada tenés aguas negras. Ese camino es feo. Sí. Pero para la estación 3 llegas perfecto con esto. ¿Y después se puede bajar el río, acá el río Amarillo? Sí, sí. Porque vos lo cruzás el río Amarillo. Ah, lo cruzo cuando voy a la estación 3. Bueno. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, así que preguntándole al señor, nos dimos cuenta de que efectivamente estamos yendo a la estación 3. En el video anterior pueden ver la estación 1 y 2. Y bueno, en este sorpresivamente estamos en la estación 3. Al final, por ahora, el camino no se ve tan complicado. Uno de los tantos caminos de tierra que hay en Argentina, ¿no? Tampoco que es tan grave, se puede venir. Por ahora. Y hemos agarrado peores. Sí, definitivamente sí. El camino a Puerto Patriada creo que fue el peor. Ese estuvo bueno. Así que, bueno, está bueno porque al final este camino nos terminó sorprendiendo. Y estaría bueno comer, almorzar, porque ya es el mediodía y no comimos, al costado del río Amarillo. Ya desde acá podemos ver el río Amarillo. Transpirando las manos porque, o sea, el camino está bien, pero es bastante empinado y no sabes dónde vas a ir. Es muy angosto y no sé, claro, o sea, tengo miedo que aparezca más precipicio del que hay. Pasa que también nos han dicho tanto de que no vengamos a la estación 3 porque Eros no iba a poder subir, nos lo dijeron varias personas, que ya le hice la idea. Che, eso es una bajada de la Gran Siete, me parece a mí. Nosotros estamos acá, tenemos que cruzar todo el río y llegar ahí. ¿Pero qué pasa? ¿Lo vamos? Ay no, pero me da miedo, ¿y si nos atascamos? No, en serio, nos podemos reatascar. Está muy mojado. Si no, paso rápido. Pero ¿y si nos atascamos, José, qué hacemos? No hay señal acá.
Y bueno, pero nos está viendo un montón de gente en YouTube, por ahí nos ayuda. Pero amor, no es en vivo. ¡Ay, paso. Dios! No, pará, no sé, José, vos decís. Sí. El señor dijo que pasábamos bien. ¡Ay, la re... Ay, por favor. ¡Ay, pasamos! No, y hay otro. ¡Hay otro! No, este no tenía contemplado. Este no tenía contemplado y se ve más profundo. No. A ver. No, acá nos quedamos, José. ¿Y sabes qué? Se queda la camioneta ahí y es un bajón. Porque se arruina toda. Mirá el color amarillo del agua igual, o sea... Una locura esto. Es que acá no podemos pegar la vuelta encima, estamos en el medio del río. Yo no iría hasta ahí, sino espera que tire una piedra. Ay, Dios. José, yo quería un día tranquilo. ¿Qué iba a hacer Fer? ¿Una piedra? ¿Por qué tiene una piedra? A ver. Es hondo ahí, ¿eh? No, es hondo. Ahí es bastante profundo, creo. No, está muy profundo. Sí, al pedo. Bueno, la estación 3 queda por allá. Mirá, por ahí atrás. ¿Ves que se ve el teleférico ahí? Sí. Ahí. Bueno, Fer, volvamos para atrás y vamos a comer algo. Mirá el color amarillo. ¿Ves? Nosotros tendremos que cruzar ahí. Y se ve que está bastante profundo. Amor, está lloviendo. Volvamos. Sí, ¿cómo vamos a girar acá? Yo la giro. ¡Uy, cuidado! ¡Ahí! ¡Ojo! Ahora entendí para qué existe eso. Bueno, ahora de nuevo cruzar esto. Bueno, al fin decidimos no cruzar. ¿Ustedes qué creen? Tomamos una buena decisión. Ustedes hubieran cruzado. Recuerden que Eros no es 4x4. Eros es un caño y lo sabemos. Pero... Y no tenemos sé. tanto combustible tampoco. Sí, no tenemos tanto combustible y acá, aparte acá no hay señal, ¿viste? ¿Para qué arriesgarnos, no? Mirá, vamos a quedarnos acá, Fer. Sí, Vamos a hacer una comilona ahí. por favor, tengo mucha hambre. Llegamos a las orillas del río Amarillo. Miren el color del agua. Bueno, ahí Fer se los mostró. Pero a mí me sigue sorprendiendo el color amarillo del agua. Yo si vengo acá digo, che, esto es todo oro. Pero bueno, se ve que alguien también lo pensó, ¿no? Porque si lo pienso yo, que estoy en el 2021, seguramente algún nativo de esta zona lo habrá pensado y por eso habrá encontrado oros allá en la montaña, arriba del Famatina. Y acá paramos. Vamos a ver qué está haciendo Fer porque creo que va a cocinar algo. ¿Qué vas a cocinar, Ferchu? Capeletini con salsa. Qué bueno. Sí, tengo mucha hambre. ¿Qué hora es? No sé, re tarde, tengo hambre. Bueno, voy a hacer una salsa con mucha cebolla, mucho ajo. No puede quedar mal, ¿no? Con mucha cebolla y mucho ajo. Ah, no puede quedar mal. Y acá compramos unos capeletines que parecen poquitos, che. Sí, ¿Quién? yo como todo eso yo sola. 500 gramos. ¿Qué onda? ¿Sirve para 2 personas 500 gramos? No sé, por eso voy a hacer una salsa potente. Que me gustaría contarles que nosotros usamos este mecanismo que son las ecobotellas. Entonces todo el plástico que nosotros vamos utilizando en el camino, porque por ejemplo esto, que viene en plástico, después agarras y lo guardas acá. ¿Y qué haces con eso después? Y después esto lo tirás en las estaciones que dicen plástico, o se lo entregás a gente que lo utilice para, no sé, hay gente que hace casas con estas Claro, cosas. recicla.
Claro. Ahora está bueno porque no ocupas tanto lugar, como una botella como que queda todo ahí. Claro, queda todo ahí, utilizás menos basura. O sea, lo ideal es intentar consumir menos plástico, pero a veces se complica. Y sí, ¿cómo haces para comprar? Ponerte un paquete de fideos que no venga en plástico. Y lo Es tenés que hacer imposible. casero. Claro, lo tenés que hacer casero. Y lleva mucho tiempo y bueno, igual estaría bueno también hacerlo, Obvio. pero... Pero todo no se puede, de a poquito. Sí, de a poco. Y me parece que esta es una buena manera para ayudar al medio ambiente, al igual que las bolsas de tela. Nos está pasando últimamente en muchos lugares que vamos que queremos que nos guarden la fruta acá adentro y no nos dejan. De hecho, me ha pasado en un lugar que me obligaron a utilizar una bolsa de plástico. Claro, nosotros le decimos, no, ponelo acá adentro. Y dice, no, la bolsa de plástico, pero tengo esta, ¿para qué vas a gastar una más? Claro, y no te dejan. O sea, hubo un lugar en particular que me obligaron. Y después otros lugares que como que muchos no quieren. O sea, no se está muy acostumbrado a utilizar cosas reutilizables, ¿se dice? Sí. Y debería, de a poquito, yo creo que eso debería ir cambiando. No tan de a poquito porque estamos arruinando el planeta, Claro. pero bueno. Así que bueno, si alguien lo utiliza y lo está utilizando ahora, las ecobotellas o las bolsas de tela, pónganlo en los comentarios, digan qué les parece hacer eso. Sí, o nos pueden contar la forma que tienen ustedes de reciclar Claro. o de ayudar al medio ambiente. No sé, por ejemplo, el hecho de utilizar bicicleta ayuda un montón en lugar de, no sé, una moto. Obvio. O yo qué sé, nosotros con Neros contaminamos, la realidad es que sí, Es así. contaminás. Pero bueno, como vos decís, todo no se puede. Y estaría bueno que se ponga de moda esto de cuidar el planeta. Por lo menos un poco, es decir, no hacerlo tan mierda como estamos haciendo nosotros ahora, ¿no? Claro, Todos. vos vas por la ruta y está lleno de botellas tiradas, basura. Y vos decís, ¿pero por qué? Sí, sí. No es tan complicado meterlo adentro de una bolsa y tirarlo. Fer, me estás dando mucho hambre. Sí, yo me estoy muriendo de hambre. Queríamos hacer una toma copada de Fer cortando la cebolla, pero no se puede. A Fernanda le... Qué buena actriz que sos, Fer, ¿eh? Parece que está llorando como... Es que te da bronca encima. Llorás porque te da bronca también. No hablas ¿Qué nada. la cebolla me hace esto? ¿Por qué? Ah, pero esto es un guiso de cebolla, mirá. ¿No? ¿Qué cortaste? ¿70 cebollas? Me zarpé, no, es que era también mi cabeza la cebolla. Va igual. Bueno, cebolla con capeletín. Ya está la comida, ¿no? Bueno, ya está la comida, los capeletines con salsa. Ah, bien. Como que no tiene tanta cebolla. Va bien. No, se hizo chiquita después. Genial. Estamos con el señor Hernán, que lo conocimos hace unos días. ¿Todo bien? ¿Todo tranqui? Y él es el culpable de que ahora nos mandemos por el lugar que no nos animábamos. Porque él tiene esa camioneta y dijo, yo me mando. Carabel viaja con esta camioneta y dice, yo me mando. Hace poco te clavaste igual vos. Sí, yendo a la ¿En terma dónde? del Soñado me quedé reencajado en el hielo. ¿Y tuviste que volver? Tuve que dejar la camioneta ahí, caminar 25 kilómetros y volver al otro día con una camioneta 4x4 para sacarla. No. Che, pero ¿te dio cosa dejarlo ahí? Sí, era mi casa. Claro. Yo digo, me la desmantelan, vuelvo y no van a estar ni las ruedas. Pero no No, pasó todo. nada, sí. No pasó nada, no. No cruzaste a nadie en el camino. No anda nadie en esta época. Claro. Claro. Pero bueno, él se mandó con su chata y había mucho hielo y se encajonó ahí. Bueno, Así y que ahora bueno. vamos a ver si nos volvemos a encajonar. No, ¿cómo se va a encajonar? Y yo qué sé, yo lo vi bastante profundo el caminito de allá. Bueno, ¿podemos ir con Eros o podemos ir en auto de él? No, vamos con él, Vamos con él, dale. vamos con él. Listo. Bueno, comemos. Vamos y- con los dos. Vamos con los dos, sí, sí. Claro, de última tenemos uno para volver. Bueno, comemos y... Dale. Él ya comió, por eso no le damos comida, porque si no después nos retan. No le no le dan comida, no le dan comida. Bueno, vamos a comer. Dale. Vamos. Tenemos que animarnos. Es decir, vamos a llegar a la estación 3. Y no fuimos en el último video. Vamos. Esperemos que salga todo bien. Esperemos que ese pozo no sea tan profundo. Sí. Bueno, Hernán está yendo primero. Ahí ya está cruzando. Bueno, a ese lo cruzamos nosotros. Ahí ya está cruzando, mira qué bien que cruzó. Perfecto.
Bien. Le queda el que sigue, que es el de atrás, el que más miedo da. Y este, bueno, nosotros ya lo cruzamos hace un rato. Ahora vamos por la tercera vez. No, Sí, segunda. tercera. Ah, sí, tercera, porque una de ida, otra de vuelta y otra de ida de nuevo. Bueno, se paró Hernán ahí, se cagó las patas. Se cagó las patas. Se cagó las patas Hernán, o no estaba esperando, puede ser. Capaz que nos está esperando, claro. Está por cruzar. Vamos, Hernán. Bien. No, no es tan profundo, va bien. Ay, va bien, no es tan profundo. Sí, espectacular. Bien. Bueno, ahora vamos nosotros. Ah. ¡Vamos! Choque. ¡Vamos, ceros! Todo gracias a Hernán nos animamos a venir, ¿eh? Mucha intriga por qué la gente pone estos tipos de carteles y me da, no sé, una curiosidad enorme. Mira este cartel. Se prohíbe el ingreso al campo del señor Sebastián González por razones de sospecha. Es muy bueno. Sebastián González, no puedes ingresar acá. Ahora te llamás Sebastián González, cagaste, no puedes entrar. Claro, capaz que sos otro Sebastián González. Y tampoco puedes ingresar. No puedes ingresar. Porque sospechan de vos. ¿Cuántos Sebastián González habrán? ¡Qué increíble! Muy loco. Estas cosas solamente pasan si empezás a meterte por lugares recónditos. Porque digo, si soy Sebastián González y quiero hacer una maldad, no voy a dejar de entrar porque haya un cartel que diga soy Sebastián González. Claro. Confía que Sebastián González no va a ingresar. Claro, o sea, lo sospechás pero confías de que no va a ingresar. Es muy bueno. Yendo a la estación número 3. Recién dejamos el auto allá abajo y son 15 minutos caminando. Para la gente que no vio el video anterior, véanlo porque ahí explicamos todo sobre las estaciones que hay acá en la mina La Mexicana. Pero bueno, son 9 de fácil acceso a la 1 y la 2. La 3 es un poquito más complicada, pero llegamos y bueno, vamos a verla ahora. La mina tenía 9 estaciones para poder sacar el mineral desde la mina en sí hasta el centro de Chilecito. Así que por eso hay 9 estaciones. Pero, por eso, como les digo, si quieren ver más, esa info está en el video anterior. Este es el camino. Es muy angosto. Ahí está Hernán. Y acá hay precipicio. Bueno, anda primero vos, Fardal. Igual es un camino que no es tan cansador, ¿viste? No, pensé que era más en subida. Claro. Sí, hay cabra, ¿viste? ¿Pero allá en la punta? Sí. ¿En la punta? A ver. Sí, hay como 10. Sí, allá. Ah, A ver. sí, se ven todos puntitos blancos. Ahí están las cabras. Están muy lejos. Acá llegamos a la estación número 3. Y acá estamos con la caldera que es igual a la estación 2. Pedazo de lugar para meter la leña, ¿no? Mirá la leña que hay acá.
Nadie la quemó. Nadie la quemó esta leña. Es muy loco, hace 100 años. Es verdad, esta leña tiene 100 años. Está cortada hace 100 años. No la usaron todavía. Para apretarla, el carrito. Siento que es una pieza del Titanic. No, pero menos que pesa esto. Esto solo, boludo. A ver. Mirá, levantalo. Está pesado, está bueno para hacer sentadillas. No que está vista. Qué hermosura. Creo que lo único bueno que tenían los que trabajaban acá era la vista. Sí, Porque ¿no? me imagino que debía ser agotador estar acá con frío. Sueño. Es muy loco pensar cómo esto era una estación de trabajo y por allá donde yo veo y me da tanto vértigo, venían los obreros para llegar a esta estación. O sea, increíble. Supongo que no tenían vértigo los que venían, ¿no? O sí, no sé. Si esta es la estación 3 y estamos tan alto y hay tanto vértigo, imagínate lo que debe ser la estación 9 o la estación 7 y 8. O sea, mientras más vas subiendo, más alto es, más frío. O sea, estás más metido dentro de la montaña. Lo que sí, el paisaje es hermoso, eso sí. Esta era como una casita, no sé. José dice que era un baño. ¿Qué dicen ustedes? Pongan en los comentarios qué creen que era esto. La verdad me da un poco de miedo entrar acá. Es bastante tétrico. Estoy abajo de la puerta y no puedo entrar más porque me da bastante miedo. Y el techo. Ah, no, la ventanita. O sea, seguramente esa ventanita en algún momento mostraba algo muy lindo. Se desmoronó todo. No sé si habrá sido por el clima o qué habrá sido que destruyó toda esa parte. Se habrá caído para allá. O sea, esto se ve que estaba hecho de piedras y adobe y bueno, como todo tiene su vida útil. Bueno, todo acá está así, bastante destruido. Por ejemplo, esto también. Que esta era la primera línea telefónica para comunicarse con los que estaban en las otras estaciones. O sea, este vendría a ser el celular de la época también, todo destruido. O sea, por el paso del tiempo, ¿no? Más o menos así eran las vagonetas en las que iban los obreros en su momento. O sea, imagínate estar acá dentro y a no sé cuántos metros de altura, 100 metros de altura, quizá más, con el viento, el frío. Oh, ¡qué locura, amigo! ¡Qué locura! En este lugar van a encontrar cosas de hace 100 años, por ejemplo, lo que veíamos ahí, las estructuras, todo. Y, por ejemplo, también van a encontrar cosas como esas. Un calzón. ¿Será de hace 100 años ese calzón? ¿Será de hace 20 años el calzón? ¿De quién será ese calzón? Jamás lo sabremos. ¡Uy, qué mimoso! No me puedes morder. No me podés morder. Tienes mal aliento. Tienes mal aliento. No, José. ¡Ay, se subió la cabra! ¡Abajo, abajo! ¡Ay! Pará, que yo tengo que bajar primero. No pega patada para atrás. ¡Se subió la cabra! No, pero pará. Vení, ¡ey! ¡No! ¡No! Ay, estoy temblando. ¡Salí de ahí! ¡No! ¡Ey! ¡Ey! ¡Basta! ¡Cabra! No sé, se está comiendo algo. ¡Basta! ¡Ey! ¡Abajo! Ahí está, dale algo, boludo. Se está... ¿Vení? Ah, pero por ahí no puedo pasar. Vení. ¡Ey! Mirá. Mirá, loca. Cabra loca. Acá, mirá. Claro, ahí está. Pero vení. Ay, boludo. Mirá. Eso, mirá. Ahí está, bien. Genio. Cerrá la puerta. Ay. Ay, estoy temblando. Yo pensé que vos me ibas a encerrar con la cabra adentro. Yo tenía el dron en la mano, no puede ser nada. No, vos no Primero está podías. el dron, después estás vos, después está la cabra. Menos mal que estaba Hernán para traerle la galletita a la cabra. Claro, quería comer acá, mirá. Sí, quería comer ahí. Había pobre. naranjas. No, pero fue tremendo cómo se metió adentro. Nunca se había metido una cabra dentro de ¿A los... ustedes se le metió una cabra? Pongan en comentarios.
Bueno, la verdad es que yo no sabía cómo actuar. O sea, se subió muy rápido la cabra y yo no sabía si la cabra mordía, si me pegaba con los colmillos, si me iba a patear. No sabía cómo podía reaccionar. Por eso es que... Espera. Te pegaba con los colmillos. Yo quiero poner eso así. Me pega una cabra con los colmillos. Piensen en sus casas, ¿cómo es pegarte con los colmillos? Con los cuernos. Ay, no, es que juro que quedé re nerviosa. O sea, yo me doy cuenta, realmente, yo no tengo menos campo que cemento. O sea, realmente tengo muy poco campo y no sé cómo reacciona una cabra. Nunca en mi vida tuve una cabra tan cerca. Mientras José estaba haciendo las tomas de dron, la cabra se metía acá adentro. Y claro, el pobre no podía venir a ayudarme porque era... Cuando estás volando el dron tenés que estar viendo dónde está, porque si no... Yo creo que la cabra no te va a empezar a comer, Fer. Pero amor, se comió la yerba que había y se quiso comer la ¿Se comió la yerba? Sí, había yerba ahí y ahí se la comió. Se comió la yerba. Casi me como una cabra. Nunca... ¿Y si viajamos con una cabrita? No, pues me comí la yerba, no puedo tomar mate. Y acá termina un nuevo capítulo de Americando, amigos. Gracias por estar acompañándonos como siempre. No te olvides de suscribirte al canal para no perderte ningún video, comentar y darle me gusta. Les mandamos un enorme abrazo rutero, amigos.